Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar nuestra reunión y voy a invitarles a que se pongan de pie y vamos a usar nuestras Biblias. Busquemos el libro de Nehemías, capítulo 8. Vamos a leer solamente los versículos 1 al 12. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 12. Todos juntos leamos la palabra de nuestro Dios, que dice así: Viendo el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bam, Serebías, Camí, Acub, Sebatar, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Ana y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque había entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Amén. Y hoy es el día de nuestro Señor. Así que oremos a nuestro Dios. Nuestro buen Padre Celestial, gracias, Señor, porque podemos ver lo que hiciste con este pueblo, la disposición que hubo en ellos para reunirse como una sola persona y estar dispuestos para escuchar lo que tú tenías que decirles, Señor. Rogamos que ese mismo sentir lo podamos tener nosotros ahora aquí, que estemos dispuestos, Señor, listos, preparados de antemano para la explicación de tu palabra. Señor, rogamos por nuestro hermano que estará exponiendo, te pedimos que le uses. Señor, ahora nos disponemos para entonar himnos. Queremos no solamente entonarlos, sino que al ir leyendo poder pensar en las palabras de los himnos.
En ellos, Señor, podemos encontrar grandes verdades que fortalecen nuestras vidas y nuestra fe. Señor, ayúdanos a cantar no solo con gozo, con emoción, sino con entendimiento. Bendice, Señor, esta reunión. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a entonar 4 himnos. Así que el primer himno es el himno número 364. 364. Su eterno y grande amor. Su eterno y grande amor he podido conocer por la gracia del Señor, que me hace comprender por el pobre pecador que abrigo calma y paz para siempre. Su amor mío es Él, no pido más. Para siempre su amor mío es Él, no pido más. Más azul el cielo está y en el campo más verdor, más belleza encuentro ya. Porque vivo en su amor, aves con más dulce voz, plantas bellas del vergel, me hablan del amor de Dios, suyo soy y mío es Él, me hablan del amor de Dios, suyo soy. Las alarmas del terror no me pueden ya alcanzar. En los brazos del Señor puedo ahora descansar. Cuando me encuentro aquí, fiando en este amigo fiel, yo me acuerdo que es así, suyo soy y mío es Él. Yo me acuerdo que es así, suyo soy y mío es Él. Para siempre suyo soy, nada de Él me apartará. Ya feliz con Él yo voy, en su amor me llenará. Cielo y tierra pasarán, mas veré su dulce faz. Gozo y luz se acabarán, suyo soy, no pido más. Gozo y luz se acabarán, suyo soy, no pido más. Amén. Himno número 208. 208. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste.
himno número 320, hermanos. 320. Mi corazón, oh, examina hoy. Y el siguiente himno será el himno 190. Este es 320 y el próximo será 190. Mi corazón examina, oh Dios. Herido, triste a Jesús. Después de este himno vamos a tener una lectura bíblica en Mateo capítulo 5. Himno número 190. Herido, triste a Jesús. De mi alma yo la ve, fue allí por fe donde vi a Jesús
las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin donde vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrará al trono del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe donde vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a él le serviré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe donde vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Hagamos uso de nuestras Biblias y vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 al 12. Mateo 5, versículos 1 al 12, y después de esta lectura vamos a dar el tiempo para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Todos juntos, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Les saludo, hermanos, nuevamente. Vamos a iniciar con este sermón que tenemos de segunda hora. Voy a abrir la escritura nuevamente y voy a leer donde recién el hermano Juan acaba de leer. Es en Evangelio de San Mateo, capítulo 5, y los versículos que solamente voy a leer es del 1 al 4. Nuevamente, Mateo 5, versículos 1 al 4. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, nos ponemos aquí, Padre, delante de ti, Señor, no mereciendo, entendiendo que no merecemos, Padre, tu palabra expuesta, Señor. No merecemos tu palabra revelada, Señor. Pero tú has tenido misericordia de nosotros, Padre, y nos has revelado, Señor, tu evangelio, Señor. A pesar, Señor, de que nosotros pecamos gravemente contra ti, Señor, tú derramaste tu gracia, Padre. Nos revelaste, Señor, tu palabra, Señor, por puro amor, Señor, pues no había nada bueno en nosotros, Padre Santo. Enviaste a tu Hijo unigénito para morir en la cruz por nosotros, siendo que nosotros, Señor, Padre, nos diste el don del arrepentimiento y el don de creer, Señor, porque si no hubiera sido por ti, nunca lo hubiéramos hecho, Padre. Entendiendo, Señor, que nuestros pecados han sido limpiados, Señor, han sido lavados, Padre, por la sangre del Cordero, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Señor, tanta bondad, tanto amor, tanta gracia, Señor, en nosotros? Perdónanos, Padre, por no corresponder, Señor, como debemos, Señor. Que a ti sea la gloria y la honra, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta, Señor, y dame la sabiduría y la gracia para hacerlo, Señor, pues no soy digno de ello, Padre. Te rogamos que sea escrita en nuestros corazones, Señor. También, Padre, pedimos por el pastor Tomás, que está allá en Tuxtepec, Señor, exponiendo tu palabra, Señor. También dale la gracia, Señor. Y sabemos que están teniendo un momento de mucha bendición, Padre. Ayúdanos, Señor, a no tomar este día, Señor, de una manera superficial y a la ligera, Señor, sino que sepamos que este es el día del Señor, Padre Santo, y que es para ti, Señor. Y a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace un par de meses, hermanos, estuve predicando sobre las bienaventuranzas también, pero enfocada en lo que es la bienaventuranza de los pobres de espíritu. Y al estudiar esta vez esta parte que estamos viendo, o que vamos a ver acerca de Mateo 5:4, donde dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Me doy cuenta, hermanos, que está la primer bienaventuranza muy entrelazada con la segunda. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Encaja perfectamente una con otra. El Señor Jesucristo no daba, decimos aquí, no se daba de muchos rodeos, ¿no? Como este que habla, sino que era una forma concreta y precisa, exponía su evangelio. Tales bienaventuranzas como las que se mencionan en Mateo 5, hermanos, muestran cómo es el corazón del hombre fiel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Muestra cómo es su carácter, cómo es su forma de vida, y que no es una forma meramente sentimental nada más, sino es una conducta
es un vivir de él, del cristiano, es una forma de vida. Cristo expone estas bienaventuranzas mostrando el carácter del hombre redimido. No, es que yo lloré, hermano, una vez que fui a un culto y sentí bien bonito, bien precioso. No es una situación ocasional, hermanos, sino es un vivir. Es un vivir. Ahora bien, recuerdo que hace un par de meses y que estábamos exponiendo precisamente sobre la bienaventuranza de lo que es el pobre en espíritu, les decía que pareciera que el sermón está diseñado para desalentar. Ay. A ver, ¿cómo que el bienaventurado el pobre? Bienaventurado, como diciendo, que sea muy feliz el pobre. ¿Cómo que bienaventurado, que sea muy feliz el que llora? ¿O cómo que sea bienaventurado el manso? ¿Por qué mejor? Pues es más feliz el rico. ¿Por qué mejor no es el más feliz el que no llora? ¿Por qué mejor no es más feliz el más valiente, el más bravo? Pareciera que nos dijera, no, pues ustedes están diseñados, tienen que llevar ese carácter de tienen que ser pobres, tienen que llorar, tienen que ser mansos. Dijeras, es que pareciera que el sermón está diseñado para desalentar. ¿De eso se trata la vida cristiana? ¿De pobres? ¿De llorar? Esa es la forma como el mundo lo ve, hermanos. Esa es la forma de cómo el mundo lo ve. Porque su velo está entenebrecido todavía. No entiende, no comprende. Este mundo, hermanos, enseña todo lo contrario. Para este mundo es mejor estar disfrutándolo. El éxito de este mundo muestra un cuadro de personas que solamente viven para sí, para sus propios placeres. Te muestra un cuadro de personas exitosas, con mucho dinero, sonriendo. Eso solamente te lo muestra el cuadro así, no te muestra todo el contexto. Y tristemente, hemos visto cómo la iglesia, estando en una postura, se quiere acomodar a esa parte del mundo. Se quiere acomodar en partes de tener prosperidad, como lo hemos escuchado en muchos años. Prosperidad, humanismo. Saca ese campeón que traes dentro. Sé, ve, si eres hijo de un rey, vive como rey. Y todas las cosas que el mundo ofrece. Y pareciera que la iglesia ahí está tratando de encajar. El Señor nos libre de ello, hermanos. El Señor nos libre de que buscamos esa parte del mundo que el mundo ofrece. Cristo nos deja su paz. La paz que Él nos deja, la paz que Él nos da. No la paz que el mundo nos da. Habíamos dicho, hermanos, que el pobre de espíritu es aquel que se ve delante de Dios como si no tuviera absolutamente nada. Que Él no tiene nada que ofrecer al Señor y que va en forma de ruego y de rodillas ante el Señor para que el Señor provea. Ese pobre de espíritu, de Él es el reino de los cielos.
no es para desalentar. No, hermanos. Si Cristo te ha redimido, no es para desalentar. El sermón del Maestro no está diseñado para producir desesperanza. No está para que nos entristezcamos, sino para ver a dónde tiende o a dónde debe tender la vida de un discípulo de Cristo en este mundo caído. No, es que el pobre, el que llora, el manso. ¿A dónde tiende la vida del cristiano en este mundo caído? Somos peregrinos, hermanos, no somos de este mundo. Mateo 5, leíamos, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados. Y ahorita decía, bienaventurados como que muy felices, sean muy felices, pero más que sean felices de una forma emocional, bienaventurado es como diciendo, tengan un bienestar espiritual. Tengan un bienestar espiritual, un deleite en comunión conmigo, un deleite en comunión con el Señor, hermanos. No es nada más ser feliz y ya, como cualquier felicidad superficial y emocional. No, sino que tengamos, que vivamos de una forma en bienestar espiritual. Ahora bien, Mateo 5, bienaventurados los que lloran. ¿A qué tipo de lloro, hermanos? ¿A qué tipo de lloro se refería Cristo en este sermón? ¿Cuál es esta gracia sobrenatural del llanto que es mencionado aquí? ¿Cuál será? Bueno, es que, a ver, sí, hermanos, yo entiendo que bienaventurados los que lloran, pero a mí me tocó llorar bueno, ¿a cuál lloro se referirá el Señor? Veíamos, por ejemplo, que el pobre de espíritu no quiere decir que era el pobre que no tenía posesiones materiales, la primera bienaventuranza. Ni tampoco era aquel que siempre estaba así, todo agachadón. No hablaba de eso. El pobre de espíritu es aquel que se ponía delante del Señor no teniendo nada consigo y que necesitaba de Él, que el Señor le proveyera y que no podía hacer absolutamente nada. Ahora el lloro, ¿qué es este lloro? En primer lugar, hermanos, no es un llanto, ojo aquí, no es un llanto cuando eres atrapado, decimos aquí en la frontera, cuando te cachan en el pecado. No es eso. No es cuando te cacharon en el pecado y me cacharon y empiezas a llorar. Ayer tuve una consulta médica, ayer sábado, y mientras esperaba al médico, al doctor, estaba un programa de televisión donde supuestamente ven cómo operan en los aeropuertos para detectar algunas sustancias o algunas cosas de contrabando de algunos pasajeros, ¿no? Y pasan un caso de dos señoritas, dos jóvenes que ya estaban adentro del avión y los de seguridad van por ellas, y les hablan y les preguntan que si saben lo que traen en la maleta, y decían que no, y para no hacerlo muy largo, revisan la maleta y traían sustancias prohibidas. Entonces me llama la atención que supuestamente lo primero que hacen es pues las detienen y hablan a sus familiares, y una de las jóvenes habla a su mamá, y apenas donde le habla empieza a llorar y llore la joven. No sé si esto es dramatización, no lo sé, no es el punto, pero es lo que normalmente pasa, hermanos, cuando sucede algo de una forma criminal. Cuando son atrapados y a la hora que tienen que hablar a sus familias,
normalmente es el llanto, y más si son muy jóvenes y inexpertos. Siempre pasa. Eres atrapado en un pecado, hay un remordimiento y hay un lloro. Ese lloro que estamos hablando en este momento no es el lloro que viene en esta bienaventuranza. En otras palabras, no es el lloro por ser atrapado en un pecado. No lo es. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el caso de Judas. Dice, leyendo Biblia de las Américas en Mateo 27, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, dice, sintió remordimiento. No sé si derramó lágrimas, no lo sé. Pero dice la Escritura que sintió remordimiento. Y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. La palabra clave es remordimiento. Hubo un remordimiento y pareciera que estaba arrepentido, pero no. Su remordimiento. Entonces, un lloro por ser atrapado en un pecado no es el lloro de la bienaventuranza, hermanos. Que tampoco no es un lloro de la bienaventuranza que habla Cristo aquí. ¿Qué otra parte no es un lloro? No es un llanto por no cumplir algunos deseos. Por ejemplo, en la Escritura, hablamos de que tenemos al rey Acab en 1 Reyes 21. No vamos a irnos ahí para no alargar la predicación. Pero dice que el rey Acab, ese que deseaba la viña de Nabot. La viña de Nabot, entiendo, que estaba al lado de su palacio. Entonces decía, pues ya tengo el palacio, imagino, pues ahora quiero la viña esta. Y a ver, Nabot, quiero tu viña. No, pero es que la herencia de mis padres, no te la puedo vender. Y llega, dice la Escritura que llega muy triste, muy enojado. ¿Por qué llegó triste y enojado? Porque no pudo obtener la viña de Nabot. Entonces, el resto de la historia ya lo conocemos. Llega Jezabel, hacen una difamación contra Nabot por blasfemia, lo matan, lo apedrean, se quedan con la viña y también conocemos el final de Acab y de Jezabel. Eso no es un lloro. Y quizás te estés pensando tú, hermano, en este momento. Quizás dices, ay, pues es obvio. Eso es obvio. Es obvio que Cristo no habló de una aventuranza por algo, porque lloraste porque no obtuviste algo para tu pecado. Pues sí, tienes razón, pero hermanos, tampoco puedes desear algo sano y no tenerlo, llorar por ello, y no quiere decir que ese lloro esté dentro de la bienaventuranza que el Señor Jesucristo está hablando en Mateo 5:4. Quizás lo vemos mucho en el deporte y más ya en las Olimpiadas y toda esta parte, ¿no? Donde ya son niveles mundiales de deportistas, donde se esforzaron casi toda su vida, ¿no? Por ese deporte, y llegaron a tal lugar y no alcanzaron el objetivo de sus medallas. O en algún otro deporte. ¿Y qué pasa? Bueno, lloran y a veces lloran muy desconsolados porque no lograron lo que ellos intentaron hacer. No le veo nada pecaminoso, quizás, pero no es ese lloro el que está hablando. O quizás, hermanos, vamos a ponerlo más acá con nosotros, ¿no? Más acá en nuestra vida. Un joven que está estudiando una carrera, quizás para, no sé, para licenciado o ingeniero o médico, y que ha estudiado mucho
mucho, porque él la deseaba en gran manera. Y él deseaba, dice, yo quiero esta carrera, yo tengo que ser médico, yo tengo que ayudarle a mis papás incluso. Yo tengo que, cuando sea médico, tenga esta carrera y yo voy a proveer para mis papás que están batallando. ¿Es malo su deseo? Para nada, no es malo. Se frustró por algo, no pasó. Le faltó quizás un punto. Digo, estoy ideando un cuadro. Y llora. ¿Pero por qué? Llora. Si yo me esforcé tanto. Bueno, sí, hermano, pues tampoco de eso se trata la bienaventuranza. Tampoco de eso se trata. Tampoco es un lloro natural, un pesimismo natural. Yo soy muy llorón, hermanos. Muy, muy llorón. Este que está hablando aquí enfrente de ustedes es muy llorón. Ya vemos personas que somos más sensibles que otras. Pongo a mi papá, por ejemplo. Mi papá no llora, para nada. Ni pareciera yo su hijo. Pues somos personas diferentes. Puedes estar viendo una película, por ejemplo, y de hecho platicaba yo una vez con mi esposa, ¿no? Y es que decía, yo antes de joven, pues veía una escena triste de un padre que perdía a su hijo y qué triste. Pero ahora que tengo mis hijos, me entra la sensibilidad, hermanos. Me entra más la sensibilidad. Y así hay muchos. Puedes tener o estar leyendo un libro y te puede causar un llanto, una tristeza. Ustedes saben cómo tratamos el asunto de Dani. Y también he visto a muchos de ustedes llorar por asuntos difíciles. Es un lloro natural, no es un lloro malo. Estamos en este mundo y lloramos. Puede ser también un llanto, en el tipo de los lloros, puede ser un llanto de felicidad, por ejemplo. ¿No? Y cuando viene el niño de la escuela en un 10 de mayo y le enseñan una cancioncita nueva, y peor si el niño tiene 5 años y te la canta a ti, mamá, que eres primeriza, y luego si el niño tiene una voz bien bonita, olvídate. O sea, ya eso lo he visto muchas veces. O sea, pues pasa. Y es normal, es parte de la sensibilidad del ser humano. Pero son cuestiones naturales, hermanos. Ese tipo de lloros son cuestiones naturales. Tampoco estos lloros son parte de las bienaventuranzas que está diciendo el Señor aquí. Lo voy a poner más complicado y a lo mejor vas a dudar de lo que te voy a decir, pero tengo que decirlo. Tampoco, hermanos, es un dolor por causa de un duelo. No está hablando bienaventurado los que lloran, no está hablando, y tengamos mucho cuidado aquí cuando expongamos esto, no está hablando de una persona que acaba de perder a su cónyuge, a su hijo, a su madre, a su padre. No me ha pasado ninguno de estos casos, pero creo que es algo muy difícil de sobrellevar. Y es algo donde el cristiano tiene que estar bien aferrado a su Señor. Hermanos, la muerte de un ser querido, por más cercano que sea, no es el lloro de la bienaventuranza de Mateo 5:4. Los mismos cristianos, hermanos, aún sabiendo que las personas que hemos enterrado, hermanos en la fe, y sabiendo que están con el Padre, es más, sabiendo que están mucho mejor que tú y que yo juntos, mucho más, en ese momento les lloramos. Es normal, es normal.
no es pecaminoso. Él conoce, hermanos, nuestras aflicciones y se acuerda que somos polvo. Él se compadece de su creación. Por el contrario, y habiendo estudiado anteriormente el contexto de Mateo 5, de bienaventurado el pobre, de arrepentidos y creed en el Evangelio, que de ahí venía el sermón, y después viene la bienaventuranza, vemos que la gracia sobrenatural del llanto, ¿qué sí es? Bueno, es un llanto por el pecado centrado en Dios. Es un llanto por el pecado centrado en Dios. Hermanos, está relacionado el hecho de que le hemos ofendido y que le hemos deshonrado. La criatura se ha dado cuenta quién es Dios, quién es su creador. Él se da cuenta que no tiene nada que ofrecerle porque es un pobre, un ciego y un desnudo delante de aquel que lo ha creado. Y está pobre en extremo. Y sabe que extiende su mano al Todopoderoso y Él derramará su gracia a manos llenas. Pero ahora llora porque le ha ofendido en gran manera. Él entendió que no tenía nada que ofrecer al Señor y que le ha ofendido mucho. Porque ha pecado gravemente con el Señor. El que no ha entendido la parte de que ha pecado contra Dios y no se ha arrepentido es porque no está llorando, no le importa. Pero aquel que se le revela la palabra del Señor y que el velo le es quitado, entiende que ha ofendido al Señor. Varones, hermanos, ¿y ahora qué haremos? ¿Y ahora qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense y crean en el Señor. Vamos a leer el Salmo 51. Ya lo deben traer casi de memoria. O quizás estaban pensando en ello. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El arrepentimiento de David en Salmo 51 es un corazón que llora por el pecado y se duele porque ha pecado contra Dios. Leo Isaías, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, es Isaías, ¿eh? Estábamos hablando del profeta Isaías. El profeta Isaías diciendo: ¡ay de mí que soy muerto! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios. O sea, el solamente haber hecho la gloria del Señor
Él mismo se siente pobre delante de Dios, no puede nada, no puede hacer nada. No es el Isaías que dice, mira, yo soy bien bueno, Señor, qué bueno que te veo, y yo sé que vas a llevar ahorita. No, él mismo dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Sí, eso dijo el profeta Isaías, hermanos. Acompáñeme por favor a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 7. Versículo 9 y 10. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Noten esto, leamos nuevamente. Dice, me gozo no porque has sido contristados, o sea, no porque lloraste, sino porque te contristaste, sino porque lloraste y te arrepentiste. Eso que fuiste contristado, esa tristeza, te guió al arrepentimiento. Porque la tristeza, 10, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Esta tristeza es la misma tristeza que está hablando Cristo en el Sermón del Monte. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Leí el comentario de la herencia reformada de la Biblia y lo dice de esta manera. Uno puede estar triste por haber sido sorprendido en algún pecado, similar a lo que ya vimos. Pero esto no es haber sido contristado según Dios, como leemos en el versículo 9. Dice, la tristeza según Dios lleva a un arrepentimiento genuino, que es apartarse del pecado para ir a Cristo con un anhelo sincero de hacer lo que agrada a Dios. Cuando escuchaste, hermanos, bienaventurados los que lloran, ten en mente es que son los que lloran por su pecado, y que eso los lleva a un arrepentimiento genuino delante del Señor y a querer servirle al Señor. Yo lo platicaba, creo que fue en el sermón pasado, no lo sé, pero preguntaba que quién no recuerda aquel día o aquellos días donde el Señor abrió tus ojos, te arrepentiste de tus pecados, le confesaba los pecados que habías hecho y tú querías simplemente el perdón y llorabas delante de Dios porque sabías que le habías ofendido en gran manera. Quizás para uno fue en una noche, quizás para uno fue en el día, no lo sé. Para algunos pudo haber sido derramado lágrimas, para otros no, simplemente aflicción. No tienen que ser lágrimas físicas, pero sí una aflicción que te va a guiar a un arrepentimiento. ¿Qué también es el lloro de la bienaventuranza? Es un llanto por los demás, incluso por la iglesia, por nuestros hijos, por los demás. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Leí el Salmo 119, 136. Esdras 10 dice, mientras oraba, Esdras
mientras oraba Esdras, y hacía confesión, llorando y postrándose de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Giel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios y despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos se juntaron. Versículo 6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. ¿Es este el corazón del cristiano, hermanos? Sí. ¿Se aflige por el pecado de los hombres? ¿No se vuelven a Dios? Hay un dolor por el pecado de los hombres. Hay un dolor porque tus hijos no se vuelven. Y los ves a veces que son indiferentes cuando estás predicándoles el evangelio. Y ves que tienen desde que usaban pañales escuchando el evangelio. Ves cómo las personas que escuchan la palabra no se vuelven a Dios. Ves cómo Dios es ofendido y te lleva un celo. Ves también, hermanos, cómo decía el hermano Juan esta mañana acerca de los posmodernismos, cómo se legalizan algunas leyes, como por ejemplo la del aborto o matrimonios igualitarios, viendo cómo se están yendo al mismo matadero. Y cuando se quiere confrontar con la palabra de Dios, eres un homofóbico. Y no se vuelven al Señor. Y aún estás viendo cómo van directo a su maldad. Van directo al matadero. Al conocer nuestra condición, hay una respuesta emocional. Y nota una cosa, hermano. Nota una cosa. Si vemos en Mateo 5:4, dice: bienaventurados los que lloran. No meramente los que lloraron cuando se convirtieron, lloran como en tiempo presente y que sigue continuo. Bienaventurados los que lloran. No es los que lloraron una vez en una reunión de alabanza. No es los que lloraron una vez que pasaron al frente y que había una música hermosa y que sintieron bonito. No, es bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? ¿Por qué presente? ¿Por qué seguimos llorando? Porque aún estamos en este cuerpo de corrupción. Y aún, hermanos, siendo salvos por el Señor, seguimos llorando por nuestros pecados, por nuestras incredulidades. Y seguiremos llorando hasta que seamos libres de este cuerpo de muerte. Lo seguimos haciendo, porque nos seguimos arrepintiendo. Carlos Spurgeon decía: mi amigo, el arrepentimiento. El cristiano se sigue arrepintiendo. La diferencia es que el hipócrita tiene el pecado a la ligera, la mentira la tiene a la ligera, lo que hace lo tiene a la ligera. Pero el creyente no, el creyente se aflige y llora.
Y ese lloro, hermanos, hace que seamos bienaventurados, porque es por gracia. Si no fuera por esta hermosa gracia, jamás estaríamos llorando por nuestros pecados. Nos importaría poco. Nos importaría nada. Ah, sí. Dile que no estoy y ya. Cualquier cosa. Todo pecado a la ligera. No sé. Cualquier pecado. Yo escuchaba el sermón de la semana pasada del hermano Juan y me sacudió. Me sacudió. Realmente entré en temor, hermanos. Entré en temor. Bendecía a Dios porque no merecemos la palabra de Él. No merecemos la palabra revelada. No. Pero nos las da. Y nuestro lloro por nuestro pecado nos guía al arrepentimiento. En resumen, y viendo el contexto, los que lloran son los que están de luto por causa del pecado. Primeramente por los suyos propios, pero también por lo de la humanidad. Este dolor, hermanos, produce arrepentimiento y celo por el Señor. Bienaventurados los que lloran. Pero también dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos, esos que lloran, recibirán consolación. Los que lloran recibirán consolación. A ver, ¿cuál consolación, hermano? ¿Cómo? A ver, ¿cómo está? Para mí creo que la mejor respuesta está en el Salmo 32. ¿Cuál es el consuelo que Cristo da? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el que llora, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál consolación? La bienaventuranza de la cual la transgresión ha sido perdonada y su pecado ha sido cubierto. Y aquel que es todopoderoso, que puede eliminarte así, ya no te culpa de iniquidad y no hay engaño en ti, hermano. No lo hay. No lo hay. Decía Juan Bunyan, en el libro de Juan Bunyan, que estaba el peregrino con la carga pesada y miraba hacia la cruz y la carga fue eliminada. ¿Qué mejor consuelo que pueda recibir que te digan, hijo mío, tus pecados te son perdonados? ¿Habrá algún mejor consuelo que este, hermanos? El mundo no busca esto. El mundo no lo busca. Ahora gozamos de una salvación. Él nos dijo, vengan a mí los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Los que están descansados, sanos, vestidos, esos no. Esos que no son pobres en espíritu, esos no no lloran. Esos creen que tienen todo. Esos no. Que vengan los ciegos, los sordos, desnudos, los heridos, los enfermos. Y Él les dará descanso. Escucha este pasaje, hermanos. Está en Isaías 61, lo voy a leer yo en la Biblia de las Américas. Dice:
el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. A los afligidos, las buenas nuevas. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Nada más a esos. Para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios. Para consolar a todos los que lloran. Para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, y termina con esta hermosa frase, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. ¿No te goza este pasaje, hermano? ¿No te goza que por su gracia tú te puedes reconocer que no tienes nada y que dependes de Él, hablando espiritualmente? Ahora el Espíritu Santo nos llena de esa comunión con Él. El anticipo del consuelo es que nuestros pecados son perdonados, son perdonados. El mundo no necesita ese consuelo, no le interesa. Pero hermanos, este consuelo es una probada de lo que veremos en el mayor consuelo en el futuro. Para terminar, vamos a ver Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 3 y 4. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos si creen en el Evangelio. Pero el glorioso Sión, aquí está. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, hagamos una pregunta. ¿Tenemos esta clase de lloro? Repito, como lo dije durante el sermón, no estoy hablando del lloro de cuando me convertí, que es bueno, porque eso te lleva al arrepentimiento. Pero nos afligimos por nuestros pecados. Constantemente, perdón. ¿Lo hacemos? Si no eres convertido, tienes que orar al Señor para que vea tu real condición de que no tienes nada, nada que puedas ofrecer. Tu justicia es como trapo de inmundicia, dice la Escritura. Meditemos en esto, hermanos. Pidamos que el Señor nos bendiga, siempre teniendo dependencia completa de Él. Vamos a orar, hermanos.
Soberano Dios, gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos da, Señor, por medio de la Escritura. Gracias porque nos enseña, Señor. Te rogamos, Padre Santo, te pedimos, Señor, y pedimos perdón, Padre, por nuestras vidas, Señor, cuando tomamos, Señor, el pecado a la ligera, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Padre, a llorar de tal manera, Señor, que seamos bienaventurados, Padre, y tener la bendición tan grande de recibir tu consolación, Señor. Padre, pues, has perdonado nuestros pecados, Señor. Qué grande salvación nos has dado, Padre Santo. Perdónanos por no cuidarla, Señor, como debemos, Señor. Pero fortalécenos, Padre, y llévanos más a ti, Señor, y más a la santidad, Padre Santo. Te lo suplicamos. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.